Hola, bienvenidos. Esta semana la Torá nos relata uno de los milagros más increíbles de la historia. Nos habla sobre la partición del mar, cuando todo el pueblo de Israel pasa por lo seco entre dos murallas de agua y de esa manera se liberan completamente de los egipcios que los perseguían. El ejército egipcio estaba persiguiéndolos y ellos sí los cubre el mar y desaparecen. Pero además de este gran milagro que todos conocemos, la Torá nos habla de otro gran milagro, de que se alimentaron el pueblo de Israel durante su travesía de 40 años en el desierto. La Torá nos comenta que bajaba la maná del cielo. La maná, que era algo increíble porque tenía el sabor que cada uno deseaba. Si uno quería comer un bife de chorizo, quería comer un buen asado, entonces en ese momento la maná tenía ese sabor. Quería comer otra comida gourmet, también tenía el sabor que uno deseaba. Además, lo interesante es que la maná, dicen los sabios, que los tzadikim la tenían en la puerta de la casa. O sea, tenían que abrir la puerta y allí estaba. Los que no eran tan tzadikim tenían que ir a buscarla un poquito más lejos. Pero además de esto, la maná tenía una característica muy especial, porque si uno quería agarrar la maná que bajaba hoy, y ustedes saben que la maná bajaba todos los días, entonces si uno decía, bueno, voy a agarrar la maná de hoy y la voy a guardar para mañana, ¿qué sucedía con esta maná? Se pudría, ya no servía para alimento. Preguntan los sabios, ¿por qué Dios hizo que la maná bajara todos los días? ¿No podía ser que la maná baje una vez por mes? Y bueno, entonces cada padre de familia iba a recoger la maná para todo el mes y ya la tenían guardada. Así como Dios hizo tantos milagros en el desierto, podía hacer un milagro adicional, que esta maná no se pudra y que dure durante todo un mes. ¿Por qué tenía que ser que todos los días había que ir a recoger la maná? Nos enseñan los sabios que Dios quería darnos una lección de emuná, una lección de fe y de bitajón. Bitajón es seguridad, tener la seguridad de que Dios nos va a dar el alimento y nos va a dar el sustento diariamente. La maná servía no solamente para uno, sino era exactamente para la cantidad de miembros de la familia que uno tenía en la casa. Si tenía uno 5 personas, entonces esta maná alcanzaba exactamente para 5 personas. Tenía 10, alcanzaba para 10. Dicen los sabios que hoy en día el sustento es como la maná del cielo. Y cada día nosotros tenemos un gran milagro. Algunos creen que porque son grandes inteligentes y grandes comerciantes, entonces ellos logran con el sudor de su frente, con su trabajo, con su inteligencia, logran hacer grandes negocios y entonces tienen el sustento. La Torá nos enseña que no es así. El sustento viene de Dios. Y Dios nos manda a nosotros, a este mundo, para que nos dediquemos a la parte espiritual. También, por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que tratar de espiritualizar el mundo con nuestro trabajo, pero lo más importante es que tratemos de cumplir mitzvot, de estudiar Torá, de hacer buenas acciones, que nos dediquemos a la vida espiritual. Y de esa manera, cuando nos dedicamos a la vida espiritual, estamos elevando el mundo. Pero si nosotros vamos a dedicar 15 horas al trabajo para querer ganar más, no funciona de esa manera. Dios no nos da la bendición o la verajá por trabajar más. Dios nos da la bendición porque hacemos mitzvot. Dios nos da la bendición porque creemos en Él y porque tenemos la seguridad de que Dios nos va a dar el sustento. O sea, que si nosotros nos dedicamos a trabajar para Dios, si nosotros nos dedicamos a cumplir mitzvot, a estudiar Torah, a hacer buenas acciones, entonces Dios se va a encargar de también hacer su trabajo de darnos el sustento. Hay gente que
quiere que Dios se encargue de la parte espiritual y que nosotros nos encarguemos de la parte material, o sea, del trabajo. Cuando es al revés, nosotros no nos tenemos que encargar de buscar el sustento, es Dios quien nos tiene que dar el sustento. Nosotros nos tenemos que encargar de cumplir los mandamientos como Dios nos lo pidió. No debemos invertir el trabajo. Dejémosle a Dios que nos dé el sustento y nosotros dediquémonos a la parte espiritual. Así que cada día que nosotros vamos a salir a trabajar, antes de trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir en primer lugar el Modéani apenas nos levantamos por la mañana. Después tenemos que ir a un minyan, hacer la tefilá con el minyan, rezar como corresponde, poner los tefilín, dedicar un tiempo a Dios, y ese es nuestro servicio a Dios. Tratar de hacer alguna mitzvah, por ejemplo, colocar una tzedaká antes de comenzar la tefilá. Entonces, cuando nosotros comenzamos el día así, después vamos a trabajar y vamos a elevar este mundo a través del trabajo que vamos a hacer con nuestras manos, entonces ahí Dios también nos va a mandar el sustento y ese va a ser su trabajo que tiene con cada uno de nosotros. O sea, dejémosle a Dios que Él nos mande el sustento y nosotros dediquémonos en este mundo a la parte espiritual. Que tengan todos ustedes mucha bendición, mucha tzlajá, mucho éxito, que tengamos todos el sustento con abundancia y cada uno de acuerdo a lo que necesitamos. Shabbat shalom.